Hola Perú, bienvenidos queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque, en nuestro programa y recibirnos en sus hogares con toda la familia. Esperamos para aprender un poquito más en hoy, nuestro consultorio ginecológico. Y nos acompaña una gran especialista, la doctora Eva Obregón. Bienvenida, Evita. Muchas gracias, doctora Obregón, por estar acá. Y vamos a tocar un tema bien interesante que se llama pólipo endometrial. La doctora primero nos va a explicar de qué se trata el endometrio para entenderlo todos mucho mejor y qué sucede cuando existe un pólipo en el endometrio que puede ser un hallazgo. No se asuste, le vamos a explicar de qué se trata. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Contenta de hablar de ese tema, pero para eso necesitamos explicar. Por favor, vayamos al mapa, como decían. Como hemos explicado en otras veces anteriores, el útero tiene partes y una de las partes más importantes del útero es la cavidad uterina. La cavidad uterina está revestida por este tejido rosadito pálido que lo ven, que se llama endometrio, ¿sí? Y ese endometrio todos los meses va a crecer, va a proliferar, va a formar un nido ideal que va a esperar un embarazo. Okay. Y si no te embarazas, como hemos comentado antes, cae y se llama regla. Eso es lo normal. Y normalmente el endometrio se va desarrollando y va formando una alfombra homogénea. Eso es lo normal. Claro, el sitio ideal para que ahí se anide un embrión y siga su embarazo de casi 9 meses. Correcto. ¿Cierto? Perfecto. Pero a veces la naturaleza se equivoca. Ajá. Y en vez de ser una alfombra homogénea, forma una estructura alargada tipo champiñón. Imagínense como un honguito, ¿no? Una cosa alargada como una lengüita de gato y eso se llama pólipo. Ok. Y como está dependiente de la capa del endometrio, normalmente debería caer. Pero si ya no cae, eso ya definitivamente se llama pólipo. Ajá. O sea, viene a ser, entre comillas, un tumorcito en la parte de adentro de la cavidad del uterina. Tejido endometrial. Dependiente del tejido endometrial. Y que se ha agarrado tanto que no va a caer no con la regla. desprende con la regla. Yo de todas maneras a todas las pacientes cuando si es que detecto un pólipo les doy el beneficio de la duda. O sea, le digo, ya, esperémonos, menstrua y te volvemos a ver otra vez con ecografía y a ver, si no cayó, ahí sí ya me preocupo, no va a caer. Ajá. Doctor, ¿y cómo se ve? O sea, aparte de la ecografía, nosotros hay formas de manejar eso porque además me imagino que un pólipo debe sangrar, ¿no? Uno de los cuadros clínicos que la paciente viene es porque dicen, sí, doctora, ¿qué cree? En vez de sangrar una vez al mes, estoy sangrando 2 veces al mes o fuera de mi fecha, o el sangrado está en sus fechas normales, pero es más abundante o más prolongado o con dolor. Esas son las características clínicas de un pólipo y que llevan a la paciente a la consulta. Pero también vamos a diferenciar 2 grupos de pacientes. Una cosa es que me ven una paciente en edad fértil, o sea, en la edad que está menstruando con reglas anormales, y otra cosa que ven una paciente que ya no ha menstruado hace un año, que está en menopausia y me venga sangrando. Ahí todas las red flags, todas las alertas. Todas las alertas. Eso, yo creo que vamos a fijarnos en esa idea. Si usted ya dejó de menstruar un año, en una edad entre los 45 y 55 años aproximadamente. Que va a la menopausia. Debido a eso se llama menopausia. Si usted después de ese año vuelve a tener un sangrado, ojo, no es normal. Y tiene que ir y tiene que acudir de todas maneras a una consulta ginecológica. ¿Por qué, Eva? Porque desgraciadamente lo primero que tenemos que descartar es que no sea un cáncer endometrial o un cáncer. O sea, ese tejido que fue pólipo o que fue endometrio, en general, puede hacer cáncer. Puede hacer cáncer. O sea, si ya una mujer dejó de menstruar y tiene un año y un día sin menstruar y vuelve a sangrar, hay que ir al médico. Esa es la premisa. Ajá. Pero ahora hablemos de las mujeres en la edad fértil. Las mujeres en edad fértil es al revés. El pólipo, más bien el 95 al 98% son benignos. Pero también hay ese pequeño porcentaje. Pero hay que tratarlos, doctora. No lo vamos a dejar. A mí no me gusta dejarlos porque ni hablar, ¿no? No me puedo correr el riesgo que sea ese 2 a 5% que sea algo malo. De acuerdo. Muy bien. Doctora, ya que estamos dentro de un órgano, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo que así nomás a simple vista se ve, uno lo puede identificar. Por último, lo operas y miras, acá hay algo raro, nada. Está dentro de un órgano. ¿Se puede investigar la parte de adentro del útero?
Hay una cirugía maravillosa de mínima invasión que se llama histeroscopía, en la cual no hago ningún corte a la paciente, es una cirugía ambulatoria. Entro con una cámara de televisión más pequeña que este lapicero. ¿Más chiquitito que eso? Por los conductos naturales, no corto nada. Entro, veo, en este caso, el pólipo. ¿Puedes atravesar el cuello del útero? Sin hacerles cortes, solamente ingreso por ahí y con una mini asita chiquitita retiro el pólipo, es una biopsia dirigida y se acabó la cirugía, la paciente descansa 2 horas en recuperación, se va a su casa. Acá lo que quiero decir es que además es como cuando uno le hacen una endoscopía, que todos hemos visto cómo es una endoscopía, y el doctor puede sacar biopsia de acá, biopsia de acá, biopsia de acá. Entonces aprovecha en ese momento para estratificar, tomar muestras, muestrear, perfecto con la palabra, y con eso al final vamos a tener resultados de anatomía patológica que nos van a dar un diagnóstico definitivo. Primero Dios, va a salir algo benigno, ¿no? Pero si hay algo que no está bien, que vemos una neoplasia, obviamente inmediatamente la paciente es referida con ginecología oncológica. Perfecto. Doctora, acá, y este procedimiento de histeroscopía, ¿varía entre una mujer en edad fértil y una mujer que ya está posmenopáusica o es casi el mismo procedimiento? Es casi el mismo procedimiento, pero eventualmente las mujeres ya posmenopáusicas, sobre todo cuando pasó muchísimos años que ya no menstrua, y recordemos que una vez que dejamos de menstruar, todo se va atrofiando. Ajá. El útero se va haciendo más chiquito, la puerta de entrada del útero es más chiquita, a veces hay que entrar con un histeroscopio especial que es más pequeñito. Esa es de repente la diferencia. A veces. Otras veces, gracias a Dios, nos permite la naturaleza ingresar con el histeroscopio estándar. Perfecto. Pero el mensaje tiene que quedar acá clarísimo, doctora, ¿no es cierto? O sea, ya lo sabe. Edad fértil, pólipo endometrial, 95-98% de que sea benigno y que sea algo manejable en prácticamente casi todos los casos. Y además les quita los síntomas. O sea, te curas. Pero también va el otro mensaje. Lamentablemente, quien tuvo un pólipo puede volver a tener un pólipo, así que tiene que ir en seguimiento cada 6 meses, ecografía, para ver que no aparezca otro problema. Y probablemente instauremos algún tratamiento preventivo, de repente hormonal o algo, para evitar que vuelva a ocurrir. Ok. Y la base fundamental en todo esto: si usted ya ha tenido su última regla, se ha declarado paciente con menopausia y tiene un sangrado que parece regla, no es normal. Acuda inmediatamente a un centro asistencial con un especialista en ginecología y manifiéstele esto, porque ese tejido endometrial no debería estar. Así es. Una vez que dejamos de menstruar, ya no debemos volver a menstruar. Así de simple. 1 año y 1 día y ya nunca más. Ese es el mensaje para usted, para su hija, para cultura general, para que usted pueda conversar con su vecina, decirle una situación similar a la que hemos dicho. Ese es el mensaje. Acuda a su médico especialista. Va a poder, quizás, salvar una vida. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Cuando la frecuencia cardíaca aumenta demasiado y sobrepasa, digamos, los 100, hace que el corazón lata muy rápido y de manera irregular, y esto va a congestionar al paciente y el paciente va a sentir, además de las palpitaciones, va a sentir dificultad respiratoria. Doctor, estoy con el corazón en la boca, ¿no? O sea, esa gente, es decir, normalmente uno no debe sentir su corazón. Así es. No debe sentirlo. Pero imagínese, señor, señora, en casa, sentir los latidos cardíacos, ¿no? Sí. Y debe ser desesperante porque además son irregulares, son atormentantes a veces y se siente como que el corazón lo tuvieras acá en la boca. Y esa es la sensación que siente un paciente con una arritmia, en este caso, básicamente, y aparte de que el corazón no está siendo perfectamente funcional. Así es. La fibrilación auricular hace que la aurícula no se contraiga adecuadamente, no, digamos, impulse el volumen de sangre adecuado al ventrículo
y por lo tanto hay una disminución de un 30% de la capacidad del volumen que normalmente el corazón debe repartir a todo el cuerpo. Entonces, tiene una repercusión importante. Pero digamos que lo que sí es importante remarcar que la fibrilación auricular muchas veces es asintomática, el paciente no se da cuenta y tiene una repercusión muy grave, que es que al no contraerse adecuadamente, sino irregularmente como si fuera una bolsa de gusanos, ¿no? Que se mueve todo, no expulsa la sangre, se queda la sangre ahí en rémora dentro de la aurícula y se forman coágulos. Cuando un paciente que está susceptible, genéticamente susceptible y tiene enfermedad celíaca, al llegar el gluten a estas vellosidades, lo que va a generar es una inflamación que puede ser crónica. Entonces va llegando y va a hacer que estas vellosidades comiencen a cortarse. Se van achicando la superficie de absorción de las asas intestinales, ¿no es cierto? Entonces, a la larga, ahora esto se crea por un complejo, por una reacción inmunológica real que existe en los pacientes que realmente tienen intolerancia al gluten, que, como lo digo, en nuestro país es muy, pero muy raro. ¿Cómo se hace este diagnóstico, doctor? Porque uno puede decir, a mí me cae mal la comida, ¿no? Claro. Ahora, antes de pasar a ese punto, quería mencionar que a raíz de ese acortamiento hay síntomas de malabsorción y el paciente puede tener diarrea, esteatorrea, que es la presencia de heces con grasas, baja de peso. Hay otros casos que ya no son pérdida de la audición total, sino hay una pérdida parcial profunda, ¿no? Que se pueden asociar a dispositivos externos de amplificación y audífonos medicados, porque, como conversamos antes, las infecciones auditivas son una de las primeras causas, pero también, doctor, hay antibióticos que son ototóxicos. Y cuando un niño tiene sepsis y tienes que ponerle los antibióticos, tienes que ponérselos, o sea, es una por otra, ¿no es cierto? O sea, pero la verdad es que estos sí producen afección al nervio auditivo, ¿no? Es correcto, sí, yo lo he visto. Dígame usted. Sí, en los médicos que trabajamos en hospital, en mi caso, que trabajo en un instituto, ¿no?, Nacional de Salud del Niño de Breña, ¿no?, hay pacientes que llegan pacientes muy complicados, muy difíciles. Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en sus hogares, por recibirnos a esta hora en sus casas. Además, les ruego compartir esta información con sus amigos y familia. Esta es nuestra consulta cardiovascular. Y lo digo cardiovascular, no solamente cardiológica, sino que hoy nos acompaña un cirujano cardiovascular que hace cirugías del corazón. El doctor Julio Peralta, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital 2 de Mayo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy agradecido. Doctor, el tema que nos corresponde hoy en este primer bloque de nuestro programa se llama fibrilación auricular. Y esto a las personas que nos ven le puede seguramente parecer, como a muchísimos, chino, en realidad. Fibrilación auricular. Yo quisiera brevemente explicarle a los amigos que nos ven que nuestro corazón tiene 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Las aurículas son las 2 de arriba, básicamente. Fibrilan. ¿Qué es una fibrilación de la parte de arriba del corazón? Bueno, normalmente el corazón tiene una parte funcional anatómica que corresponde a las aurículas y ventrículos, que muy bien lo has explicado, y tiene una parte eléctrica. Es como una casa que tiene cables de electricidad que pasan. Normalmente existe en el corazón un nódulo que es el que queda el nodo a nivel del nodo sinusal, que es el que da el impulso cardíaco, que es como un tambor que indica en qué momento el corazón se empieza a latir. Una pilita. Es una pilita que descarga y se conduce por tejido eléctrico especial, tejido neurobiol, y eso hace de que el corazón se contraiga adecuadamente, rítmicamente,
de una manera y a una frecuencia determinada, que es 60, entre 60 y 100. En el caso de la fibrilación auricular, ese ritmo se pierde. O sea, estamos hablando de una arritmia. Y dentro del grupo de arritmias hay unas arritmias que se producen en las aurículas y otras que se producen en el ventrículo. Entonces hablamos de arritmias supraventriculares y las arritmias ventriculares. La fibrilación auricular es una arritmia supraventricular que se origina en la aurícula izquierda y que hace que el corazón lata de manera muy irregular y muchas veces con mucha frecuencia alta, ¿no? De acuerdo. ¿Esto da síntomas, doctor? Sí, sobre todo da síntomas cuando la frecuencia cardíaca aumenta demasiado y sobrepasa, digamos, los 100, hace que el corazón lata muy rápido y de manera irregular, y esto va a congestionar al paciente y el paciente va a sentir, además de las palpitaciones, va a sentir dificultad respiratoria. Doctor, estoy con el corazón en la boca, ¿no? Así o sea, es. esa gente, que dice, normalmente uno no debe sentir su corazón. Así es. No debe sentirlo. Pero imagínese, señor, señora, en casa, sentir los latidos cardíacos, ¿no? Sí. Y debe ser desesperante porque además son irregulares, son atormentantes a veces y se siente como que el corazón lo tuvieras acá en la boca. Y esa es la sensación que siente un paciente con una arritmia, en este caso, básicamente, y aparte de que el corazón no está siendo perfectamente funcional. Así es. La fibrilación auricular hace que la aurícula no se contraiga adecuadamente, no, digamos, impulse el volumen de sangre adecuado al ventrículo y por lo tanto hay una disminución de un 30% de la capacidad del volumen que normalmente el corazón debe repartir a todo el cuerpo. Entonces, tiene una repercusión importante. Pero digamos que lo que sí es importante remarcar que la fibrilación auricular muchas veces es asintomática, el paciente no se da cuenta y tiene una repercusión muy grave, que es que al no contraerse adecuadamente, sino irregularmente como si fuera una bolsa de gusanos, ¿no? Que se mueve todo, no expulsa la sangre, se queda la sangre ahí en rémora dentro de la aurícula y se forman coágulos. Y estos coágulos pueden disparar, como se llama, al cerebro y generalmente el paciente puede debutar sin tener síntomas de palpitación ni tampoco de agitación de nada, puede debutar con un accidente cerebrovascular que es por el cual va y acude al hospital de emergencia y ahí recién le detectan la fibrilación auricular. En un electrocardiograma sí se detecta inmediatamente, ¿no es cierto? Inmediatamente. Pero ahora tenemos la ventaja de que con la tecnología y con esto del COVID se ha difundido mucho el uso del oxímetro de pulso. Buenísimo, doctor. No diga, o sea, la gente lo tiene en sus casas, lo que está muy bien. Muy bien. Y hay oxímetros de pulso que te marcan la onda de pulso y uno puede ver que estas ondas son simétricas y te marca incluso la frecuencia cardíaca. Entonces uno puede ver ahí si es que las ondas no son iguales en tamaño, no son iguales en las distancias que hay entre una y otra, entonces puede asumir que tiene una fibrilación auricular. Ahora, ¿qué persona tendría que pensar que puede tener fibrilación auricular? Generalmente pacientes hipertensos, porque la hipertensión arterial hace que se vaya desarrollando y creciendo la aurícula izquierda. Y la causa de la fibrilación auricular en gran parte se desarrolla por un crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces hay patologías como las congénitas o como la misma hipertensión arterial que produce dilatación de la aurícula izquierda y el paciente sin darse cuenta entra en fibrilación auricular. Es una enfermedad media traicionera porque el paciente no se da cuenta de los síntomas y generalmente debutan mal. Doctor, tenemos una imagen de cómo van los cables. Perfecto. ¿Le parece, doctor? Por favor, bien. muy amable. Vamos a ver, esto es lo que pasa es que pocas personas se dan cuenta. Miren qué belleza la imagen, porque así debería latir un corazón normal. Así es. Lo que estamos viendo acá es una buena gráfica de cómo se conduce en el nodo sinusal la actividad eléctrica. Él es el que marca el inicio del estímulo, pasa por el nodo atrioventricular y de ahí, a través de estas ramas de Purkinje, se distribuye al ventrículo. Entonces hay una contracción secuencial de la aurícula y después una contracción del ventrículo. En el caso de la fibrilación auricular, vamos a verlo después, se ve de que ya no existe esta armonía y esta contracción sincrónica, sino es totalmente asincrónica, como una bolsa de gusanos. Ahí está. Pues. Ahí, y entonces no impulsa la sangre que debe impulsar al ventrículo y hace que esta aurícula
mantenga ahí la sangre en rémora y se formen los coágulos que le menciono que puede producir un DSB. De acuerdo. Doctor, felizmente esto es en las aurículas. Porque Así si es. fueran los ventrículos, Es más sería delicado. mucho más delicado, ¿no es Claro. cierto? Porque el ventrículo es en realidad el verdadero impulsor de la sangre. Claro. El ventrículo, si tuviera el mismo problema de la fibrilación auricular, hablamos de fibrilación ventricular, el paciente fallece, ¿no? Fallece. Puede fallecer, sí. Puede definitivamente. fallecer y además porque ese es el primer la fibrilación paso. ventricular es casi fisiopatológicamente un paro cardíaco, ¿no? De acuerdo. Ahí es donde la gente, por ejemplo, queridos amigos, es cuando uno suele ver Sí. las imágenes en emergencia, donde uno Sí. tiene que hacer un choque eléctrico, 350U, ¡ploc! Y el paciente, ¿por qué? Porque se le manda un golpe de energía para tratar de normalizar ese choque Así es. ventricular. Perfecto. Doctor, ha sido clarísimo, de verdad, y en pocas veces uno puede explicar tan bien la anatomía y la pila que tiene el corazón, una batería especializada. Ya nos dijeron una vez que el corazón es esos órganos que se tienen que curar mientras funciona. Uno no puede estar como con una pierna rota en reposo esperando que el hueso sane. Así es. El corazón tiene que curarse funcionando. Y afortunadamente hay medios y hay algunos medicamentos que se pueden utilizar para controlar estas situaciones. Sí, afortunadamente existe medicación, uno que en lo posible evita que la frecuencia cardíaca de un paciente con fibrilación auricular sobrepase los 100 latidos por minuto, porque eso va a producir un cuadro de congestión pulmonar severa, una insuficiencia cardíaca severa. Pero no corrige la fibrilación. Entonces han aparecido en los últimos años técnicas de ablación del tejido auricular y que interrumpen estas fibras anómalas y puntos que producen el estímulo anormal de la aurícula a través de catéteres que lo hacen generalmente los cardiólogos electrofisiólogos, ¿no? sí, son electrofisiólogos. Ellos introducen un catéter y van mapeando los sitios donde están las vías anómalas y las van destruyendo por ablación térmica o por radiofrecuencia. Entonces, con eso se restituye el ritmo sinusal. Desde el punto de vista quirúrgico, nosotros empezamos a hacer tratamiento de fibrilación auricular hace unos 8 o 9 años con corazón abierto y con ablación directa a través de las venas pulmonares, y con eso también se regulariza. Pero hay que remarcar que en pacientes que ya tienen fibrilación de larga data, o sea, de muchos años, estas técnicas a veces no son 100% efectivas. Por eso es importante detectarlo rápidamente para poder tener un mayor éxito en el tratamiento, ya sea por vía de intervencionismo o por vía quirúrgica. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Julio Peralta, cirujano cardiovascular del querido Hospital 2 de Mayo. Y doctor, lo invito próximamente para tocar otro tema interesante. Encantado. Le agradezco muchísimo por estar con Muy bien. nosotros. Gracias, queridos amigos, a ustedes. Nosotros regresamos con más de nuestro programa enseguida. Cuando un paciente que está susceptible, genéticamente susceptible y tiene enfermedad celíaca, al llegar el gluten a estas vellosidades, lo que va a generar es una inflamación que puede ser crónica. Entonces va llegando y va a hacer que estas vellosidades comiencen a cortarse. Se van achicando la superficie de absorción Exacto. de las asas intestinales. ¿No es cierto? Entonces, a la larga, ahora esto se crea por un complejo, por una reacción inmunológica real que existe en los pacientes que realmente tienen intolerancia al gluten. Que, como lo digo, en nuestro país es muy, pero muy raro. ¿Cómo se hace este diagnóstico, doctor? Porque uno puede decir, a mí me cae mal la comida, ¿no? Ahora, antes de pasar a ese punto, quería mencionar que a raíz de este acortamiento hay síntomas de malabsorción y el paciente puede tener diarrea, esteatorrea, que es la presencia de heces con grasas, baja de peso. Hay otros casos que ya no son pérdida de la audición total, sino hay una pérdida parcial profunda, ¿no? Que se pueden asociar a dispositivos externos de amplificación y audífonos medicados, porque, como conversamos antes, las infecciones auditivas son una de las primeras causas, pero también, doctor, hay antibióticos que son ototóxicos. Y cuando un niño tiene sepsis y tienes que ponerle los antibióticos
tienes que ponérselos, o sea, es una por otra, ¿no es cierto? O sea, no pero hay la forma. verdad es que estos sí producen afección al nervio auditivo, ¿no? Es correcto, eso, yo lo he visto. Dígame usted. Sí, en los médicos que trabajamos en hospital, en mi caso, que trabajo en un instituto, ¿no?, Nacional de Salud del Niño de Breña, ¿no?, hay pacientes que llegan pacientes muy complicados, muy difíciles. Bienvenidos, hola queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa dedicado al consultorio de gastroenterología. El día de hoy nos acompaña el doctor Julio Santiago Marcelo del Hospital Nacional 2 de Mayo para hablar de un tema que además está de moda. Yo no sé si buena o mala, porque parece que diera cierto grado de importancia cuando alguien dice: yo soy celíaco, ¿no? Y se dice con demasiada facilidad porque quizás hubo alguna transgresión alimentaria o porque quizás el pan le cayó mal una vez o comió muchos fideos, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí el paciente comienza a decir: no, yo no puedo comer, yo todo tengo que comer sin gluten o no sin gluten. Así como ha pasado intolerante a la lactosa, yo también soy. Y a mí me parece que son más que nada, existe, no puedo negarlo que existe, pero son modas, doctor, desde mi punto de vista, y modas que son por transgresión alimentaria, que quizás se generó la primera vez un problema y después queda un poquito en la mente de las personas. No es frecuente que en nuestro país, en nuestra raza, existan pacientes celíacos. Vamos a hablar de celiaquía o intolerancia al gluten. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Sí, últimamente se escucha mucho que soy celíaco, pero para esto hay que tener en cuenta muchas cosas, como algunas pruebas de laboratorio, también hay que hacer otros exámenes, pero tener en cuenta que hay otros problemas, como el síndrome de intestino irritable, que por ahí tiene algunos síntomas parecidos, que ya lo vamos a comentar, pero que no siempre es enfermedad celíaca. Que no siempre es enfermedad, al contrario, yo digo, hay enfermedad celíaca. ¿Y en qué consiste? Hay 3 productos fundamentales que tienen a ser, entre comillas, amigos, intolerancia en ciertas personas susceptibles. Sí, el trigo, el centeno, la cebada pueden generar este problema en personas que sean susceptibles. Y Claro. puede generar inflamación. Inflamación de las microvellosidades intestinales que vamos a ver enseguida. Pero doctor, entonces quiere decir trigo, cebada, centeno. Una persona dice: no, yo no puedo comer pan, pero sí tomo 3 cervezas. ¿Qué está haciendo esa persona? O sea, no es que sea intolerante a la al gluten o tenga problemas con el gluten. Ahí es un problema más Claro. acá y más en relación a intestino irritable y ese tipo de Y cosas. además, ¿qué cosas está seleccionando? ¿No? Si una persona tiene un problema, si tiene algo de gluten, le va a generar problemas. Le va a generar problemas. Ese es algo de lo que tenemos que hablar. Si usted tiene problemas con el gluten, un fideo le va a caer mal. Claro. O sea, eso es. ¿A quién le caen mal los fideos en nuestro país? O sea, la verdad. Y, y cualquier día de la semana, o aquí o donde se vaya, porque uno dice: me voy de vacaciones y no me pasó nada. Vengo aquí y estoy de nuevo mal. Entonces, ese no es celíaco. Ese no es celíaco, pero así dice la gente y en realidad se está generando una corriente que tiene que ver con, en mi concepto, moda. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar. Existe la celiaquía y es Sí. un tema bastante serio porque estas personas, como le digo, no pueden comer, les cae mal, tienen mala digestión. Cebada, centeno, trigo, o sea, trigo, me refiero a los fideos se hacen de trigo, ¿no es cierto? Entonces, ya, pan, no pueden comer pan. ¿Ya? Entonces, hay un montón de cosas, aunque hay una dieta para celíacos con ausencia de gluten, de hecho, la inmensa mayoría de pacientes que dicen ser celíacos no lo son. Pero vamos a ver en los pacientes que sí lo son, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me acompaña a la pizarra, Sí, doctor, por favor? Muy amable. Adelante, señor director, vamos a ver esto. Podemos parar incluso ahí un ratito para que el doctor nos explique qué estamos viendo, porque esto parece una alfombra.
Lo primero que vemos aquí es tener en cuenta que en el intestino tenemos como unos pequeños deditos que son las vellosidades que se encargan de absorber todos los nutrientes. Vamos avanzando. Cuando un paciente que está susceptible, genéticamente susceptible y tiene enfermedad celíaca, al llegar el gluten a estas vellosidades, lo que va a generar es una inflamación que puede ser crónica. Entonces va llegando y va a hacer que estas vellosidades comiencen a cortarse. Se van achicando la superficie de absorción de las asas intestinales, ¿no es cierto? Entonces, a la larga, ahora esto se crea por un complejo, por una reacción inmunológica real que existe en los pacientes que realmente tienen intolerancia al gluten, que, como lo digo, en nuestro país es muy, pero muy raro. ¿Cómo se hace este diagnóstico, doctor? Porque uno puede decir, a mí me cae mal la comida, ¿no? Claro. Ahora, antes de pasar a ese punto, quería mencionar que a raíz de ese acortamiento hay síntomas de malabsorción y el paciente puede tener diarrea, esteatorrea, que es la presencia de heces con grasas, baja de peso. Y lo que sucede es que cuando hacemos un diagnóstico vamos a pedir algunas pruebas de laboratorio, antitransglutaminasa, antiendomicio y una endoscopía también para tomar unas muestras de esta zona del intestino y ver cómo están esas vellosidades. Porque el diagnóstico se hace por anatomía patológica. Estos son complejos inmunes, doctor, a la larga. Y eso tiene que ver con la susceptibilidad de cada ser humano. Es como ser realmente alérgico. Por favor, doctor, cuando uno es alérgico a un medicamento y toma el medicamento, puede tener reacciones. Estas reacciones pueden ser un brote de ronchas, una urticaria, varias cosas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo acá? Es que al contrario, lo que se va generando es un síndrome de mala absorción que puede terminar hasta en desnutrición crónica. Así es. Y además hay otros síntomas, esos son síntomas clásicos, pero existen síntomas que no son clásicos, como el dolor de cabeza, la fatiga, la osteoporosis y la deficiencia de hierro. Y ahí no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Y por eso es que a veces es un poco más difícil hacer el diagnóstico. De acuerdo, justamente estas zonas que están, digamos, disminuidas en su capacidad de absorción son las que absorben la zona donde se absorbe la vitamina B, donde se absorbe el hierro, donde se absorben varias cosas urgentes, importantes que nuestro cuerpo sí necesita. Es raro, la verdad, es raro que en nuestro país exista gente celíaca, más que nada por la mezcla de razas y porque no tenemos esa genética que generalmente viene de Europa Oriental, que son mucho más susceptibles a tener celiaquía. Pero en nuestro país, si alguien dice que es celíaco, habrá que creerle. No coma pan, no coma fideos, no coma o todo sin gluten. ¿Qué otra cosa no puede? Además de esto, hay personas que tienen una sensibilidad al gluten, pero no son celíacos. Entonces, estos pacientes sí comen gluten y les cae mal, pero hay una gran diferencia, que las vellosidades que acabamos de ver no se alteran. O sea, puede haber una susceptibilidad. Sí. Y eso se ve también en la práctica. Sí. Pruebas comiendo un día, no comiendo el otro, y ahí, junto de la mano del gastroenterólogo, probablemente te va a dar el mejor consejo. Muchísimas gracias, doctor Julio Santiago Marcelo. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros vamos a regresar con más de nuestro programa enseguida. Por favor, no se vaya. Nos vemos. Hay otros casos que ya no son pérdida de la audición total, sino hay una pérdida parcial profunda, ¿no? Que se pueden asociar a dispositivos externos de amplificación y audífonos medicados, porque, como conversamos antes, las infecciones auditivas son una de las primeras causas, pero también, doctor, hay antibióticos que son ototóxicos, y cuando un niño tiene sepsis y tienes que ponerle los antibióticos, tienes que ponérselos, o sea, es una por otra, ¿no es cierto? O sea, pero la verdad es que estos sí producen afección al nervio auditivo, ¿no? Es correcto, yo lo he visto, díganme usted. Sí, en los médicos que trabajamos en hospital, en mi caso, que trabajo en un instituto, ¿no?, Nacional de Salud del Niño de Breña,
¿no? Hay pacientes que llegan pacientes muy complicados, muy difíciles, que sí, hay algunos que tienen sepsis, tienen que recibir antibiótico. Entonces, en ellos a veces necesitamos definitivamente dar el antibiótico, sabemos que va a haber una pérdida auditiva, ¿no? Que luego la vamos a tratar de manejar, pero tenemos que darle. Pero hay otros casos de pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen el diagnóstico de tuberculosis, pero tuberculosis que sean resistentes. Entonces, el esquema de antibióticos muchas veces tiene que ver con antibióticos, como lo estaba mencionando, como amikacina, rifampicina, que son ototóxicos. Y lamentablemente lo van a usar no por un día ni una semana, sino por meses, hasta por un año. Entonces, en ellos sí la pérdida va a ser auditiva, va a ser severa. Bienvenidos, hola amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa, además por recibirnos en sus hogares y compartir esta información con su familia. Amigos, por favor, les ruego mucha atención. Hoy día vamos a hablar acerca de la pérdida de la audición y hemos estado muy contentos porque se ha iniciado, ya hace tiempo se hacía, pero se ha iniciado de manera muy especial un tratamiento quirúrgico sumamente especializado para poder tratar niños para que puedan escuchar después de aprender a escuchar. Un niño aprende a escuchar hasta los 5 o 6 años. De ahí es muy difícil su recuperación. Por eso es que en el Hospital de Salud del Niño de Breña se está haciendo cirugía sumamente especializada llamada implante coclear. Para hablar de la pérdida de la audición, sordera, en otras palabras, en niños, el día de hoy nos acompaña el doctor José Manuel Araníbar. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar acá y felicitaciones, porque he visto esta campaña hace unos pocos días, unas pocas semanas, en televisión, con una carita de niña que le pusieron el implante coclear y esa sonrisa de ¿qué es esto? Y después que la niñita diga mamá y que se escuche ella, realmente escaraperaba el cuerpo. Nosotros tuvimos una experiencia, doctor Araníbar, cuando grabábamos nuestros primeros programas, de que utilizábamos audífonos medicados, una niñita que tenía hipoacusia, no sordera total, sino disminución de la audición, al ponerle el oído, escuchó claramente la voz de su papá y de su mamá. Y la cara de esta niña no se nos va a borrar a nosotros nunca, porque acá estamos mucha gente que participó en eso. Y esa carita de felicidad es impresionante, doctor. O sea, de verdad se nos llena. Usted me comentaba antes, o sea, esa sensación de orgullo, pero además de orgullo y de bienestar por llevar algo tan importante como un órgano de los sentidos a una criatura que probablemente no hubiera tenido sus mismas desarrollo en el futuro. Yo lo felicito y a nombre de usted, a todo el hospital. Gracias, doctor Borda. Es importante y le agradezco porque la oportunidad de difundir esta información que es valiosa, porque la sordera congénita, ¿no? En el Perú es muy alta su incidencia. 1 de cada 1000 recién nacidos vivos tiene sordera completa, o sea, pérdida auditiva completa, que es sinónimo de sordera. Y la única solución para este niño, porque desde que tienes el diagnóstico, es un niño discapacitado. ¿Por qué? Porque no hay muchas escuelas que te enseñen que te puedan recibir para darte una educación a esos niños. Estos niños discapacitados sufren porque van a perder no solamente la parte emocional, porque no se pueden contactar con las personas, sino también la parte cognitiva. Pierden parte de su formación. Entonces, la única manera de poder darles una ayuda es con una cirugía, que es una cirugía de implante coclear. El implante coclear es una cirugía que es costosa, que afortunadamente, para nosotros los médicos que trabajamos en Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, es fabuloso contar, por lo menos ahora, con la compra de 30 implantes. ¿Por qué? Porque este proyecto empezó hace 2 años
empezamos a colocar implante, pero desde este año, hace exactamente 2 meses, hemos empezado a operar, ¿no? Con la proyección de colocar a 30 niños en implante. Recordemos de que si sabemos que es 1 por 1000, en el Perú la tasa de natalidad es de más o menos entre 600.000 a 500.000, un poco más, de recién nacidos. Entonces, de estos niños, miren, hay 600 a 500 por año que nacen con sordera. Entonces, antes no podíamos darle una solución a este diagnóstico, pero ya ahora podemos, sí, acercarnos a curar esta enfermedad, ¿no? Que es larga, porque no termina con la cirugía, porque luego hay un proceso de terapia del lenguaje. Y terapias del lenguaje, y terapias de esto, porque como decimos, el niño tiene un tiempo para aprender a desarrollar sus habilidades auditivas. Así es. Pasado ese tiempo, el cerebro deja de aprender. Entonces, usted lo explicó muy bien. Imagínense que en un buen día, un niño que recupera la audición se hubiera despertado en Alemania. A ver, pues que se comunique. Si el niño no tiene, o sea, ¿cómo se comunica? ¿No? Si no ha aprendido a comunicarse. Entonces, eso es lo que es importante en la rehabilitación auditiva. Ahora, hay otros casos que ya no son pérdida de la audición total, sino hay una pérdida parcial profunda, ¿no? Que se pueden asociar a dispositivos externos de amplificación y audífonos medicados, porque, como conversamos antes, las infecciones auditivas son una de las primeras causas, pero también, doctor, hay antibióticos que son ototóxicos, y cuando un niño tiene sepsis y tienes que ponerle los antibióticos, tienes que ponérselos, o sea, es una por otra, ¿no es cierto? O sea, pero la verdad es que estos sí producen afección al nervio auditivo, ¿no? Es correcto, eso, yo lo he visto, dígame usted. Sí, en los médicos que trabajamos en hospital, en mi caso, que trabajo en un instituto, ¿no? Nacional de Salud del Niño de Breña, ¿no? Hay pacientes que llegan pacientes muy complicados, muy difíciles, que sí, hay algunos que tienen sepsis, tienen que recibir antibiótico. Entonces, en ellos a veces necesitamos definitivamente dar el antibiótico, sabemos que va a haber una pérdida auditiva, ¿no? Que luego la vamos a tratar de manejar, pero tenemos que darle. Pero hay otros casos de pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen el diagnóstico de tuberculosis, pero tuberculosis que sean resistentes. Entonces, el esquema de antibióticos muchas veces tiene que ver con antibióticos, como estaba mencionando, como amikacina, rifampicina, que son ototóxicos. Y lamentablemente lo van a usar no por un día ni una semana, sino por meses, hasta por un año. Entonces, en ellos sí la pérdida auditiva va a ser severa. Severa. Doctor, ¿nos puede explicar, ya que estamos acá y esto que se está haciendo ahora, ¿en qué consiste el implante coclear? Es una maravilla de la ciencia. Doctor, por favor, explíquenos, porque la verdad que no conozco bien. El implante coclear, ¿no? Es un dispositivo médico, tecnológico y de alta precisión, ¿no? Que nos va a permitir reemplazar al órgano auditivo, a las células ciliares que se encuentran en la cóclea, lo vamos a reemplazar por este dispositivo. Eso, así. Este dispositivo consta de 2 partes. Uno, que es el procesador. No se preocupe. Es el procesador interno que se coloca durante la cirugía, ¿no? Esto se coloca dentro de la región temporal, el hueso por debajo mastoide, de la piel, incluso. Por debajo de la piel, y va a ir hasta el oído, y se va a colocar dentro del oído interno. Va a llegar a la cóclea. ¿Qué es lo que llega a la cóclea? El filamento, esa cóclea que se puede ver en la figura, ¿no? Este filamento, que es el electrodo, que va a llevar la señal, que en un principio era auditiva, sonora, que es procesado por un procesador externo, que luego lo vamos a mostrar. Llega aquí, que va a recibir las señales digitales, y por el medio de este filamento, que es un electrodo, que va a estar dentro de la cóclea, va a permitir que esa señal auditiva se transmita del procesador externo, el interno, y hacia la cóclea, estimulándola con corriente, con electricidad, a la cóclea, y se pueda transmitir el sonido hacia la corteza cerebral, ¿no? Entonces, después ya como le decía, consta de 2 partes el implante coclear. Después de ya un mes, de que ya la inflamación de la cirugía bajó, no hay hematoma, el paciente no rechazó el implante, procedemos a ¿qué cosa? A prender el implante.
¿Qué significa prender el implante? Significa que lo vamos a encender y vamos a permitir que se pueda enlazar el procesador externo que va a ir acá detrás de la oreja, ¿no? Y que por medio de un imán se pueda, ¿no? pueda contactar con el procesador interno que se colocó en la cirugía, ¿no? Si me permites. Sí. Se conecta por medio de un imán y se transmite, y es posible que la transmisión se dé. Entonces, este procesador, una vez que lo prendemos, ¿no? Como usted estaba contando, doctor Borda, es una sensación muy rara, muy difícil de explicarla, de esa emoción que sienten los niños. Pero emoción de lindo, ¿no? O sea, Sí, una cosa... Se me ha puesto la piel de gallina, amigos, porque mirar la carita de una criatura que oye por primera vez así y escucha la voz de su mamá. Uf, que de verdad que es impresionante. O sea, y te llena de orgullo. Yo me imagino ustedes como médicos otorrinos, esa carita no se les olvida nunca. Es una cosa demasiado especial que gracias a Dios y a la tecnología, a la ciencia y al conocimiento médico en manos especializadas se está pudiendo lograr. Doctor, nuevamente felicitaciones. Nuevamente un abrazo, un saludo a todos los especialistas y a mi querido Hospital del Niño, donde tuve una oportunidad de estar unos buenos meses ahí, con extraordinarios profesores para poder ir aprendiendo lo que es la medicina. Un hospital emblemático realmente que ojalá resurja ya, con mejor tecnología y con mejores ambientes. Yo le agradezco muchísimo el hecho de haber estado acá y que podamos reforzar esta linda noticia, doctor. Muchas gracias, doctor Borda, por la invitación y permitirme acercarme a todos ustedes en sus hogares, para que yo sé que a veces nacen con el desaliento de que si su niño tiene sordera y es discapacitado, muchas veces van a tener las puertas cerradas para que lleguen a un hospital. Permítame decirles que el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Trata de llegar hacia sus hogares. ¿Para qué? Para decirles que puedan acercarse a nuestro hospital, para que reciban ayuda oportuna y puedan nuevamente oír, ¿no? Una maravilla, doctor. Le agradezco muchísimo. Gracias, queridos amigos, a ustedes por acompañarnos en este lindo bloque y nosotros nos despedimos nada más hasta dentro de un ratito. Síganos acompañando, nosotros regresamos con más de nuestro programa. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El programa ha sido muy bueno y espero que nos acompañe el día de mañana. Gracias por su atención y por recibirnos en sus hogares. Nos vemos. ¡Chao, chao!